Muy buenos días amigos, estamos una vez más en el canal Portaliano, República Portaliana. ¿Cómo está don Gonzalo? Álvaro, qué gusto de saludarte y muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder estar con Portaliano, porque qué hombre más importante en la fundación de nuestra república y después tantas personas que se han llamado a sí mismas portalianas. Yo me siento más montista, ¿eh? Mi gran ídolo en el siglo XIX, Manuel Montt. Bueno, en realidad tengo dos en el siglo XIX, Manuel Montt y Manuel José Irarrázaval, Perfecto, pero ambos tienen una matriz portaliana muy fuerte. claro, así determinante fue la influencia de don Diego Portales en todo lo que fue el siglo XIX y podríamos decir que hasta el día de hoy la constitución que estamos defendiendo es todavía portaliana en su esencia. No cabe duda que tiene elementos de, por ejemplo, poder fuerte y sancionador, aunque el presidente actual de la República no quiere ejercer ni el poder fuerte, ni mucho menos aparecer sancionando a través de los mecanismos de los que él dispone, ¿no? Los desvaríos de un Congreso como el que tenemos en este minuto. Un poder fuerte y sancionador, una probidad funcionaria que desgraciadamente hoy día tampoco la encontramos extendida en el aparato público, Claro. una limitación a las fuerzas políticas que no estaban, como tú bien sabes, consideradas en la Constitución del 33, no existía ni siquiera en el texto original el derecho de asociación o el derecho de reunión. Después, por supuesto, esos derechos han sido regulados de tal manera de que den cauce a unas fuerzas políticas sensatas que contribuyen al bien común, cosa que tampoco está pasando hoy día. Y unos derechos de las personas con los consiguientes deberes, ¿eh? Que también se encuentra contemplada esa concepción en nuestra constitución actual y de nuevo los derechos se inflan, se expanden en la práctica y de los deberes se acuerda muy poca gente. Exactamente, don Gonzalo. ¿Se podría decir entonces que, eh, recordando la tradición portaliana, cada cierto tiempo estamos en una condición similar, porque don Diego Portales también tuvo que enfrentar un periodo de anarquía en Chile, y él tuvo que congregar a distintas fuerzas, incluso disímiles entre sí, para poder enfrentar esto. Estamos en condiciones parecidas, nuestro país tiende siempre a algo como una especie de un destino que tenemos como país, de siempre estar en un retorno constante a este caos y después volver a reconstruirlo. Bueno, la tesis de Gabriel Salazar, historiador con el que tú comprenderás que yo no comparto visiones generales, pero sí reconozco que algunas de sus tesis son muy válidas. Es que esto nos pasa, sostiene él, porque el constitutivo fundamental del bajo pueblo chileno es lo que él llama el mestizo de las montoneras. Y entonces ese mestizo enfrentó, dice él, a Portales, ese mestizo enfrentó a Manuel Montes, ese mestizo se sublevó a comienzos del siglo XX en las grandes revueltas de Valparaíso, Santiago y Santa María de Iquique. Claro. Ese mestizo después se hizo presente en las primeras tomas de campamentos a finales de los años 50 y también en el famoso 2 de abril del 57 con Tribáñez, y así sucesivamente. Esa tesis de Gabriel Salazar es una tesis que entra en conflicto con un elemento que a mí me parece decisivo, ¿no? Que es la presencia del marxismo. Porque una cosa es que efectivamente en el chileno haya esa vertiente, el chileno de bajo pueblo, como lo llama Salazar, ¿no es cierto? Ujú. Esa vertiente rupturista, anárquica, destructora. ¿Eh? Un amigo mío me preguntaba por allá por octubre pasado, oye, ¿qué le pasa a un argentino? ¿Qué le pasa a ustedes con el fuego? ¿Por qué lo queman todo? Pero la diferencia entre esas montoneras mestizas del siglo XIX y diría yo hasta la sublevación de Vallenar y Copiapó del año 31, me parece que es, desde esa sublevación de comunistas y un grupo de anarquistas en Vallenar y Copiapó el año 31, en adelante el marxismo comienza a jugar un papel decisivo para tratar de conducir a esta montonera mestiza que se le escapa de las manos muchas veces. Eso lo vimos claramente durante la Unidad Popular, como tanto el Partido Comunista
como un sector del Partido Socialista minoritario, trataban de calmar la montonera de los mestizos, ¿eh? Y el resto del Partido Socialista y el MIR, encandilados con las tesis de Guevara del foco insurreccional, claro, incentivaban la montonera de los mestizos. Entonces, hay un factor que le otorga especial virulencia, una vorágine descontrolada a la montonera de los mestizos, que es la prédica del marxismo. Después lo que le pasa curiosamente a los partidos marxistas es que muchas veces no logran ni siquiera ellos controlar los frutos de esa prédica, porque esos claro, frutos caen en una tierra desgraciadamente bastante fértil, que es la tendencia destructora de algunos sectores del pueblo chileno. claro. No, y de hecho pasa no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que a veces los mismos marxistas tienen que reprimirse a sí mismos, tienen que hacer sus propias purgas internas y porque se les escapa las manos. Le pasó al mismo Mao Zedong, a Stalin, o sea, es como una constante en ese tipo de régimen. Y eso es así, Álvaro, porque la intolerancia es un rasgo fundamental hoy día que tantos jóvenes hablan de la tolerancia, pero expresan a través de las redes una intolerancia brutal. Lo que hacen es reflejar lo que quizá han aprendido por osmosis de sus contactos con distintos grupos marxistas en la vida escolar. La intolerancia radical, la intolerancia visceral y al mismo tiempo la intolerancia justificada, entre comillas, es una nota distintiva del marxismo. Porque como es una fe falsa, fíjate lo curioso que suele suceder, ¿eh? Mm, En las religiones monoteístas, mientras más cerca de la verdad absoluta están, yo soy cristiano, soy católico, mientras más cerca de la verdad absoluta están, la tolerancia es mayor hacia el no creyente. claro, Y en las ideologías que tratan de suplantar a las religiones, mientras más lejos están de la verdad absoluta, la intolerancia es más radical y más excluyente. O sea, en las religiones, mientras más cerca se está de la verdad absoluta, más misericordia y comprensión hay hacia el no creyente, hacia aquel al que se procura convertir. claro, Mientras que en el marxismo, que es la inversión todas las religiones y claro. el planteamiento ideológico más alejado de la verdad absoluta, la intolerancia es absoluta porque no se quiere convertir a nadie, sino que se quiere dominar. Y entonces el que se revela, como tú bien lo decías, Mao, Stalin, yo el caso de Mao no lo conozco, no lo he estudiado, yo he decidido estudiar nada más que Unión Soviética y dentro de Unión Soviética lo que he estudiado es Stalin. Y ese es un caso que hoy día algunos comunistas llaman patológico, para sacarse el pillo, digamos. Claro, Claro, patológico. No, 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 no es una patología. Es simplemente una decisión tomada a partir de la matriz leninista y aplicada por Stalin. Lenin no tuvo tiempo. Ya el año claro, 22 Lenin está casi inhabilitado por los derrames cerebrales que ha tenido y morirá a comienzo del año 24. claro. Pero desde el mismo año 24 hasta el año 53, fíjate tú, son 29 años, Stalin tuvo tiempo para practicar lo que tú describes. Y eso es consustancial a los partidos comunistas del mundo entero. ¿Eh? Claro, El purgarse a sí mismos, el eliminar toda disidencia que, que los pueda complicar. Y por eso que hay gente que se va de los partidos comunistas después de una militancia de unos años en la Jota, tantísimos casos que conocemos de gente que entró con unos ideales de redención del proletariado y se encontró con que era come y calla. ¿No? Eso que le decían las mamás a uno de chico cuando uno preguntaba a los 8 años, ¿qué es esto, mamá? Come y calla. Es un claro, plato nuevo que se llama come y calla. ¿Eh? Esa es la tesis del Partido Comunista respecto a sus militantes. claro. Claro, se repite entonces un patrón ideológico y una manera de realizar las cosas, una práctica. Entonces, es inevitable ese conducto regular, ese Pero ahora, desvío. fíjate Álvaro, les puede pasar algo muy, muy complicado. ¿Eh? ¿Cómo va el Partido Comunista a lograr evitar que esa primera línea en la que colaboró, en la preparación de esa primera línea a la que apoyó con la declaración
de la misma tarde o del 18 de octubre o de la mañana del 19, no me acuerdo bien, en Sí, el sentido de llamar a la desobediencia civil, ¿te acuerdas, no es cierto? claro, Esa violencia que el Partido Comunista nunca condenó hasta el 6 de marzo, cuando ya la pandemia se hizo presente en el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo va a lograr el Partido Comunista controlar a esa primera línea que, si se desboca de nuevo, va a producir enfrentamiento entre civiles? claro, Lo acabamos de ver en la Araucanía, lo alcanzamos a ver en algunas marchas del rechazo, que ya hubo pequeños enfrentamientos de civiles, claro. lo alcanzamos a ver, ¿te acuerdas? En Reñaca, Con cuando John Covin, algunas, claro, exactamente, no, pero antes que eso, cuando algunas montoneras de mestizos, como las llama Salazar, se acercaron a ciertos condominios en Reñaca. claro, No solamente con el caso que tú relatas de, que también fue un caso de enfrentamiento entre civiles. claro, Bueno, y lo acabamos de ver con el desalojo de la municipalidad de Curacautín por parte de ciudadanos. ¿Y el Partido Comunista cómo reaccionó? Inmediatamente, muy molesto, porque sabe que si hay enfrentamiento entre civiles, el Estado va a tener que intervenir de una manera que hoy día en el análisis de la correlación de fuerzas no le conviene para nada al Partido Comunista. Al Partido Comunista lo que le conviene ahora, en marzo, iba detrás de la destitución de Piñera. Ahora lo que le conviene es llegar al 25 de octubre, obtener una victoria resonante y de claro. ahí en adelante, junto con el Frente Amplio, proyectar un candidato presidencial y obtener un dominio sobre el país al modo en que se planteó en Venezuela, que Rotundo, no claro. podemos ni imaginar, un año atrás no podíamos ni imaginar que esa posibilidad estuviera vigente. Sí, Entonces está ese riesgo para el Partido Comunista y para sectores más pensantes, más fríos del Frente Amplio, que en la primera línea se desbande, provoque enfrentamientos con civiles que defiendan sus propiedades, sus vías de comunicación, sus lugares de trabajo, sus comercios, sus universidades y escuelas, sus servicios públicos. Y en ese enfrentamiento, que en algunos casos puede llegar a ser enfrentamiento armado, no le queda al Estado de Chile más que pedirle a quienes tienen el monopolio de las armas que intervengan para evitar derramamiento de sangre entre civiles. Ese escenario es siniestro para el Partido Comunista sí. porque pierde el dominio de la situación que tiene hoy día. Claro, de hecho yo, bueno, he pensado bastante sobre los pronósticos que tenemos, porque hay distintas versiones. Alguien puede decir, estamos en riesgo de caer ahora, después de la Constitución, en un régimen que, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente se declare constituyente y por sobre el poder constituido, y ahí mismo decían destituir al presidente Sebastián Piñera, Eso es como, perfectamente posible, Álvaro. Eso es claro, perfectamente posible. claro, Las dinámicas, perdona que te haya interrumpido, pero las ujú, dinámicas políticas se pueden plantear con cartas Gantt, por así decirlo, ¿no? ujú, Pero de repente, sobre la carta Gantt cae una gota de tinta. Y esa gota de tinta nubla todo lo que estaba planificado por las mentes más frías y pensantes, y la gota de tinta se expande y deja en total oscuridad el proyecto del 15 de noviembre. claro. Proyecto que fue siniestro, que fue lamentable y que puede ser todavía más oscuro porque sea oscurecido por lo que tú acabas de describir. Exactamente. Entonces, podríamos decir que el, la gente que está por la constituyente, o sea, el Partido Comunista y el Frente Amplio, están en una carrera en este momento. Ellos están en una carrera contra el tiempo porque saben que la asamblea es lo que a ellos les va a dar la legitimidad y por otro lado es lo mismo, porque nosotros tenemos también muchas cosas en contra. Por ejemplo, si uno ve las encuestas o ve la opinión pública, es cosa de uno conversar con la gente en la calle, todavía hay un fervor grande por el cambio constitucional. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en ese sentido? ¿Qué es qué posibilidades tenemos de hacer que este proceso se detenga, de poder frenarlo? Bueno, primero está el tema sanitario, ¿no es cierto? El alcalde Jadwe comienza a tener rasgos de incontinencia verbal. A Hugo Gutiérrez no se le puede pedir que no los tenga, ¿no es cierto? Pero yo pensé que el alcalde Jadwe iba a ser un poquitito más prudente. Y acaba de decir unos días atrás algo bastante insólito.
se quejó muchísimo de que las cuarentenas en algunas comunas hubiesen sido levantadas, pasando a la fase 2, invocando el hecho de que todavía en esas comunas hay más contagiados activos que los que había al momento en que se dictaron esas cuarentenas. Mm. El alcalde Jadwe no se dio cuenta de una cosa muy delicada, y es que si esos números siguen así, se estabilizan así, él debiera ser consecuente con su argumento y pedir, por lo tanto, primero, que vuelvan las cuarentenas y segundo, que no se haga el plebiscito. Sí, Porque lo que él rechazó, que era el levantamiento de las cuarentenas, también tendría que rechazar la permanencia de ese levantamiento, la permanencia de la libertad de circulación, a efectos de que la gente no vaya a votar al día del plebiscito. Entonces, el factor sanitario es un factor en el que tanto que se ha invocado a los expertos, ¿no es cierto? Doña Isquia siempre hablando de la necesidad de invocar a los expertos, cosa que ella no, calidad que ella no tenía. Bueno, ¿y si los expertos nos comienzan a decir que estamos a 10 semanas del plebiscito? 10 semanas. mm, 10 semanas atrás estábamos entrando en el pic. Hemos salido del pic, pero tenemos estabilizados. Fíjate que en los últimos 10 días, estas han sido las cifras en la región metropolitana de nuevos contagiados. Parto con el 31 de julio y me vengo hasta el 10 de agosto. Fíjate que no han cambiado casi nada. 825, 771, 773, 687, 497, 702, 728, 700, 695, 591. ¿Qué pasa si ese número se mantiene en 600, 700 personas en la región metropolitana? Bueno, desde un punto de vista sanitario, el plebiscito se hace, no digo inviable, pero se hace cuasi delictual. claro, exactamente. Sugerirle a la gente que vaya a contaminarse es cuasi delictual. Y así como el mismo Jadwe presentó una querella criminal contra el presidente de la República por cuasi delito de homicidio, habría que presentar la querella contra Jadwe entonces por cuasi delito de homicidio. Entonces ahí tenemos un Claro, factor, pero el segundo factor es qué podamos hacer nosotros, eso es lo que tú me preguntabas, ¿no es cierto? claro. Nosotros no nos debemos poner en esta primera circunstancia, aunque existe la posibilidad de que se dé esta circunstancia. Hace unos días hablaba con un amigo por Zoom a Hong Kong. Tengo un amigo chileno que vive en Hong Kong hace unos años y él me decía, bueno, para terminar el tema sanitario, ¿no? Él me decía, nosotros acá, que bueno, estamos en el territorio chino, Hong Kong tiene una isla, pero también tiene parte territorial, estamos en el territorio continental chino, nosotros acá estamos desde febrero en estado de alerta, ahora estamos con el segundo brote y nuestra convicción, me dijo él, es que tenemos para de 6 meses a un año, con todo tipo de restricciones, de 6 meses a un año. Me lo dijo ahora, el 10 de agosto, no me lo dijo el 1 de abril, me lo dijo Claro, ahora, el 10 de agosto. Entonces, esa dimensión hay que tenerla muy en cuenta y José Antonio Casta ha sido muy claro y muy directo para decir, primero, estamos gastándonos un platal, segundo, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas y tercero, lo más importante, nosotros tenemos que insistir, y entonces ahora me paso derechamente a contestar el fondo de tu pregunta, nosotros tenemos que insistir en los 4 o 5 grandes bienes que le interesa al Partido Comunista, al Frente Amplio, y a quienes les llevan el amén porque no se atreven a llevar la contra, el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, claro. los grandes bienes que a ellos les interesa derribar. Les interesa derribar la subsidiariedad, y tenemos que explicarla bien. Les interesa derribar la estructura familiar chilena, y tenemos que explicarla bien. Les interesa derribar la tarea educativa de los padres como primeros educadores y la libertad educativa en Chile, y tenemos que defenderla bien, en todos los niveles. Les interesa derribar el estatuto actual de las Fuerzas Armadas. Les interesa derribar la autonomía del Banco Central. Les interesa, por supuesto, derribar los regímenes libertarios de salud y previsión. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es solamente constituir, está muy bien, los equipos de apoderados para defender los votos del rechazo, iniciar de nuevo, como ya se está haciendo, ¿no es cierto?, por todas las vías digitales,
la campaña a favor del derecho. Pero eso tiene que tener un contenido. El Mercurio, el domingo pasado, editorializa sobre este tema, diciendo, no hay debate constitucional, simplemente hay un vacío respecto del contenido del debate. Bueno, adelantémonos nosotros. Claro. Inmediatamente escribieron una carta, una serie de personeros del apruebo, diciendo que les interesaba mucho que ese debate se realizara. Bueno, adelantémonos nosotros poniendo a la gente delante de lo que tiene muy bueno y, y por lo tanto de lo que le van a poner muy malo. Claro, Porque es indudable que la Constitución nueva no va a decir que los padres son los primeros educadores. exactamente. ¿A alguien le cabe alguna duda que la Constitución va a mantener esa idea? ¿Los padres son los primeros educadores? No, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que insistir en eso. Claro, de hecho, si uno lee, por ejemplo, la ESI y ve el trasfondo o el tema de la autonomía progresiva y ve quiénes la están diseñando, esas leyes, quiénes son las que las promueven, que son los mismos que están detrás de la nueva constitución, uno ya más o menos entiende cuál va a ser el tono de la constitución nueva respecto a la familia, por ejemplo. O sea, ya sabe ya Por para dónde va la supuesto, cosa. por supuesto. Y en materia de Fuerzas Armadas, para irnos a otro tema completamente distinto. Claro, A mí todos los años me toca hacer un curso en la Academia de Guerra de la Armada a los capitanes de navío que están, son un grupito pequeño de 12, 14 capitanes de navío que están preparándose para subir almirante. No todos van a subir almirante, pero es el curso final. Y la clase que me toca hacer hace varios años, este año no la he podido hacer, pero llevo varios años haciéndola, es visión de la izquierda respecto a las Fuerzas Armadas. Y lo que uno les dice es, estimados, prepárense para una ofensiva, se los vengo diciendo hace años, ¿no? Prepárense para una ofensiva en su contra, que ya la han ido percibiendo, claro. ya los han ido acorralando por un lado y por otro. Y no solamente, estimados, preocúpense del tema de sus pensiones, y el tema de las pensiones eh, es de mediana importancia para la izquierda. Lo que más le interesa a la izquierda es cómo las Fuerzas Armadas se definen a sí mismas, cómo enseñan su historia institucional, cuáles son los símbolos, signos, por así decirlo, el capital intelectual, el capital simbólico que las Fuerzas Armadas manejan. Claro. Y por lo tanto ahí tienes otro tema en el que evidentemente la Constitución, y siempre les pongo de ejemplo tres constituciones, ¿no? Les hablo de la Constitución bolivariana de Chávez Maduro, les hablo de la Constitución española, que tiene elementos buenos, pero también bastante negativos respecto a Fuerzas Armadas, y de la Constitución de la República Federal de Alemania, donde, por ejemplo, existen libertades de sindicación Claro, para los uniformados. Entonces uno dice, bueno, a ver, nosotros queremos que haya sindicatos dentro del ejército. claro. Eso es muy peligroso y de hecho ya lo planteó Hugo Gutiérrez, por ejemplo. El mismo Hugo Gutiérrez que está en Por cuestión, hace un año atrás plantea que los sindicatos debían ser armados, debían estar asociados a las Fuerzas Armadas. O sea, supuesto. está clarito el hombre, ya lo han estado diciendo hace tiempo. De hecho, el mismo Frente Amplio también propuso el cambio de Carabineros de Chile por una policía intervenida desde la ONU o una policía popular, que también es un modelo que ellos suelen aplicar en países como en Venezuela también y los otros países o Cuba. Entonces, está también ese peligro de la disolución de nuestros policías, nuestras Fuerzas Armadas y la transformación en sus propios organismos. Mira, un programa excelente que ustedes podrían hacer en el canal es convidar a un constitucionalista y que vaya haciendo un pequeño paralelo en 5 o 6 temas, no es más, pero que vaya haciendo un paralelo. Esto tenemos hoy día, esto es lo que nos van a proponer. Esto tenemos hoy día, esto es lo que nos van a imponer. Claro, Sería un gran programa. Yo no soy una persona especialista en esas materias, me queda grande ese tema, pero hay gente, un Arturo Fermandoá, eh, a ver, déjame pensar, hay constitucionalistas amigos que pueden hacer magníficos programas de paralelos, de claro. comparación entre la constitución vigente y el proyecto rupturista, el proyecto insurreccional. Sí, de hecho, hace unos 2 meses atrás invitamos a Henry Boyce. Él nos hizo una posición bastante acabada del Bueno, tema constitucional. ahí hay probablemente lo hizo muy bien, Sí, un buen paralelo. Hoy día hay que volver a activar eso, para que la gente sensata
la gente sensata que queda mucha en Chile, mucha más de la que uno piensa, diga, a mí es chica, para allá va la cosa, ¿eh? Sí señor, para Sí, allá va la cosa. falta ese contraste. Don Gonzalo, para poder proseguir al tema de ya más de fondo, de reestructurar una fuerza, como reestructurar el sector nuestro, eh, ¿qué posibilidad, qué factibilidad usted ve de un proyecto que logre sintetizar a las distintas fuerzas, distintos grupúsculos eh, de nuestro sector, de la gran derecha, eh, tomando, por ejemplo, lo que pasó con el Partido Nacional en el año 66, para Yo enfrentar el creo, bloque a algo sí, mayor? no, yo creo que eso no es viable, Álvaro. Yo creo que se usa la palabra sensibilidades, ¿ah? Pero Ujú. es más que sensibilidades. Hay doctrinas, hay historias y hay sensibilidades Claro, que me parece que configuran tres grupos diversos que pueden articularse entre sí, pero que deben mantener sus relativas autonomías. Como tú bien dices, los nacionales fueron exitosos en un momento en que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador en las parlamentarias del 65 prácticamente desaparecieron del escenario político. A ellos se sumaron los grupos jarpistas y sí, pratistas, que algunos de ellos venían del agrario laborismo, otros venían de ciertos sectores autodenominados nacionalistas, y conformaron un partido que hoy día tiene su continuidad en Renovación Nacional. Y fíjate lo que sucede cuando un partido viene configurado con tendencias tan variadas, insisto, con sensibilidades, doctrinas e historias tan variadas, que nunca logra encontrar su propia identidad. Y entonces tú tienes hoy día en Renovación Nacional un Desbordes y un Osandón, claro, un Alamán y un Carlos Larraín. claro, Alguna gente no aguantó y se fue, como la Maqueca Christie, te fijas tú, se mandaron cambiar. Otros liberales se fueron a la Maqueca por el lado conservador, digamos. Otros se fueron por el lado liberal. Rubilar, Lili Pérez, claro. Ibáñez, ¿te acuerdas? Se fueron por el Sí. lado liberal. ¿Mm? El caso de Chalper, que también está por un lado más... Bueno, entonces aquí viene Claro, el punto. ¿Pueden subsistir hoy día, tal como están, Renovación y la UDI? Yo creo que no. Renovación por la razón que te doy, porque un partido, hay un cierto límite para que un partido pueda pervivir con tendencias tan extraordinariamente disímiles dentro. No es un tema solo de personalismo, no es que estén potencialmente 4 hasta 5 candidatos presidenciales como Alamán, bueno, digo, hoy día algunos tienen inhabilidades para hacerlo, porque tendrían que renunciar al gabinete, ¿no es cierto? Pero Alamán, Desbordes, claro, Chaguán, Osandón, pero sobre todo no es posible que en un partido coexistan miradas tan diferentes sobre lo que debe ser el propio partido, su vínculo con las fuerzas opositoras, su vínculo con los aliados. Pues esas parecen cuestiones accidentales, pero terminan remitiendo a cuestiones muy de fondo. La llamada derecha social de Osandón es socialismo disfrazado de derecha en muchas claro. cosas. Es un mal entendimiento de la doctrina social de la Por, Iglesia, por su, ejemplo, que yo, por es una... supuesto, Por supuesto. Entonces va a llegar un momento en que va a haber gente que se va a mandar cambiar de renovación. Ya está sucediendo, por supuesto, ya ha sucedido, ¿no? El dilema para la UDI es distinto. No es un dilema de la confluencia de muchas sensibilidades, historias y doctrinas diferentes, ¿no? Es cierto que desde la irrupción de Joaquín Lavín al interior de la UDI en la primera de sus campañas presidenciales, entró a la UDI mucha gente distinta, pero esa gente no trae una sensibilidad, una historia y una doctrina diferente, simplemente son lavinistas. Claro, Esa cosa inasible, jalea, lumami, ¿ah? Plato de los lunes, martes y miércoles, resumido los jueves, que es Joaquín claro. Lavín, ¿no es cierto? Jalea, majamama, Una cosa medio lumami, guachenta. esos, exactamente, esos son los lavinistas dentro de la UDI. El problema para la UDI es distinto de renovación, pero es mucho más grave. ¿Por qué? Porque la UDI va a tener que enfrentar un dilema tremendo, apoyar a alguien que ahora se quiere definir a sí mismo como socialdemócrata, a Claro, alguien que se ha distanciado radicalmente del gobierno en el cual la UDI ha participado
en sus dos versiones, Piñera 1, Piñera 2, con ministros y con un leal apoyo en casi todas las instancias legislativas. claro. Entonces, va a ser tan contradictoria consigo misma, ahora sí, con su historia, con su doctrina y con la sensibilidad de la inmensa mayoría de sus militantes, la nueva directiva de la UDI, como para apoyar a un candidato que podría ganar, pero que al mismo tiempo no ganaría ni con la doctrina, ni con la historia, ni con la sensibilidad de la UDI. Mira, esto es como decir, bueno, vamos a la Champions League, a la final, eh, vestimos camiseta azulgrana, nos llamamos Club de Fútbol Barcelona, tenemos toda una tradición, ocupamos un estadio que se llama Camp Nou, Nou Camp, Claro. pero en esa final vamos a jugar con centro delantero como con Karim Benzema. Se lo vamos a pedir prestado al Real Madrid y lo vamos a autorizar para que juegue con equipo blanco. Claro. Vamos a pedir permiso a la UEFA para que 10 jugadores del Barcelona entren con su camiseta habitual, pero va a jugar Karim Benzema de galleta. Claro. Entonces, claro, el espectador dice, a ver, perdona, pero Benzema. Sí, sí, se lo hemos pedido prestado al Real Madrid, pero si ustedes no tienen nada que ver con él. Esta es la contradicción vital. Claro. Usemos la expresión que usó Vigi en su candidatura, la contradicción vital a la cual la nueva directiva de la UDI se va a tener que enfrentar. Yo me fui de la UDI por ese conjunto de señales que ya había respecto a esta contradicción vital. Me fui en mayo del 2016 para apoyar a José Antonio en su nuevo proyecto. Nos fuimos 31 militantes, me parece que fuimos con él, militantes de muy diversas categorías y posiciones dentro del partido. Algunos éramos militantes de base, otros eran históricos como Javier Leturia, pero ya hace 4 años, después de pelear mucho internamente, vimos que esta contradicción iba a llegar a un momento en que iba a ser imposible de afrontarla con honradez. Claro. Entonces, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi proyecto? Lo vengo cateteando desde noviembre de 2017, desde el momento antes, a ver, espérate, noviembre de 2017 son parlamentarias, sí, correcto, de Claro. noviembre de 2017. Desde las Claro. parlamentarias de noviembre de 2017, que tiene que haber un partido conservador, ese partido ya existe, el Partido Republicano, Claro. que tiene que haber un partido liberal, ese partido ya existe, es Evópoli, y que tiene que haber un partido social cristiano. Y por eso cuando tú mencionaste a Schalpen, yo inmediatamente diría que los socialcristianos que hoy día se han ido de la democracia cristiana, Mariana Elwin, Gutermen Martínez, Claro. la ex senadora Soledad Alvear, y tantos militantes de base que han dejado la democracia cristiana, podrían confluir con sectores socialcristianos que hoy día están en renovación, con la gente de Idea País, y Claro. podrían configurar un partido social cristiano. Si tuviera, y eso significa, eso sí, que ni Renovación ni la UDI tienen destino. Claro. Yo sigo sosteniendo que no tienen destino, que debieran disolverse la UDI, Renovación, y que la gente pueda escoger entre un proyecto conservador, republicanos, entre un proyecto liberal, Evópoli, y un proyecto social cristiano aún pendiente. Porque tal como están con estas contradicciones internas de naturaleza distinta, pero contradicciones internas muy fuertes al fin, ni la UDI ni Renovación le hacen bien a lo que ellos llaman la centro derecha chilena. Claro. De hecho, es un problema muy grande para el votante, porque finalmente, al no haber un proyecto claro, el militante, el votante de a pie, no sabe cuál es el proyecto finalmente por el cual está votando. Entonces, eso se puede traducir en lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, que es la confluencia de estos dos partidos que están en esta indecisión. Y el gobierno mismo actúa así, en indecisión. Absolutamente. Lo que tú dices respecto a los votantes es tan cierto como que eh, las personas más informadas se preguntarán, me imagino, en la próxima elección parlamentaria, fulanito va a la reelección. ¿Cómo votó fulanito respecto del 10%?
claro, Claro, eso se lo plantean un grupo de electores solamente, ¿no es cierto? Así como en otro momento uno se preguntaba cómo votó fulanito respecto del divorcio, cómo votó fulanito respecto del acuerdo de vida en común. Me claro, explico, ¿no es cierto? sí, Yo, elector informado, no voto por candidatos que tengan tales o cuales trayectorias históricas, a pesar de que pertenezcan al sector o incluso al partido en el que yo he militado. claro. Y entonces, claro, resulta que 5 diputados de la UDI ya votaron a favor del retiro del 10% en la primera instancia, y 3 de ellos decidieron mandarse cambiar del partido en cuanto se dieron cuenta que iban a ser pasados al Tribunal Supremo. Claro. ¿Qué, qué pasa en la conciencia de los electores de esa gente? Es decir, ¿se consideran engañados o consideran que eso da lo mismo? Bueno, los que se consideren engañados no volverán a votar por esas mismas personas y quizá no volverán a votar nunca más por un candidato de la UDI, porque dirán, la UDI me llevó de candidato a una persona que me engañó. Claro, claro. En términos políticos, una estafa, en el fondo. Por Sí. supuesto, por supuesto, por supuesto. Y para seguir con el tema, ya que usted mencionó a don José Antonio Kast, él justamente estuvo anoche en un programa, estuvo en Mentiras Verdaderas. Me llama la atención que cada vez que él va a un programa le preguntan lo mismo, siempre. Es como es de manual, básicamente. Le dicen, oye, ¿usted qué piensa del gobierno militar? Son 3 preguntas o 4 preguntas que son esquemáticas, que siempre se le realizan. Pero, ¿te cabe alguna duda de que está el manual? Está, No te quepa, totalmente, no te quepa ninguna duda. totalmente. No me acuerdo qué año fue, pero puede ser unos 20 años atrás. Una gran entrevistadora del Mercurio, que en paz descanse, se llamaba Raquel Correa, no sé si Sí. alcanzaste tú a Yo nací en conocer sus 90, no entrevistas. la conocí en entrevista misma, pero sí sé quién es, porque es histórica. O sea, Tienes 30 años, ¿ok? Raquel claro, Correa era la gran entrevistadora del cuerpo de reportajes del Mercurio. Inicia una entrevista con Pablo Longueira y no recuerdo por qué, en la primera contestación, Pablo Longueira le dice, pero es que el 90% de los periodistas son de izquierda. Y ella, de cierto modo, se molesta y le dice, ¿de dónde sacó usted eso si los medios son de derecha? La propiedad de los medios es de derecha, le dice Pablo, pero ustedes, los periodistas, en un 90% son de izquierda. Por supuesto, no tengo la entrevista aquí por delante y si estoy desfigurando un poquito el contenido del diálogo pido disculpas, pero es lo que tengo en mi memoria, ¿me explico? claro, Puedo equivocarme en el detalle, ¿no? Pero el porcentaje no me equivoco. Me parece que Pablo habla casi con toda certeza del 90%. Es probable que hoy día ese porcentaje haya subido al 95%. totalmente, totalmente. Y diría que el Y cien por por lo tanto ciento la pauta, y bueno, sí, porque queda por ahí uno que otro, ¿no? Y por lo tanto la pauta está perfectamente establecida. Los editores de programación, los editores de medios escritos, los editores de medios digitales, saben exactamente lo que hay que hacer y decir. Yo viví, fíjate, yo que soy personaje de octava fila en la vida pública chilena, viví un quebranto con el Mostrador. Yo era columnista del Mostrador, llevaba 2 años y medio como columnista del Mostrador, columnista semanal, comentando libros. Había un amigo mío que me propuso esta posibilidad para vincularme con el Mostrador. Él era columnista de artes del Mostrador, hizo la gestión, hicimos un modelo de negocio, o sea, yo me conseguí financiamiento, eso significaba que el Mostrador recibía unos ingresos y yo recibía mis honorarios, todo facturado, todo con los impuestos debidamente pagados. Pues bien, fíjate tú, yo llevaba 2 años y medio como columnista semanal del Mostrador, escribiendo desde marzo a diciembre, 30 y tantas columnas todas las semanas, por lo tanto. Pero el Mostrador no trepidó en publicar en mi contra un artículo infamante sobre la denuncia de la que yo había sido objeto por parte del hijo del cantante aquel, claro. cantante de apellido mundialista, cuyo hijo me agredió en una clase y yo tuve que me pidiera perdón y finalmente su hijo me denunció por abuso de poder. Y yo, como tú sabes, fui condenado de manera inicua por el rector Sánchez y por la secretaria general Peña. Pues bien, el Mostrador ni siquiera tuvo la deferencia de llamarme a un columnista suyo para preguntarle, oye, aquí tenemos una versión de los hechos,
cuál es tu versión de los hechos. claro. Por supuesto, en cuanto yo vi publicado ese reportaje, renuncié al día siguiente al Mostrador, nunca más publiqué una columna. Este es el modo en que se pautea la, comillas, noticia por parte de la prensa de izquierda. Claro, no hay un planteamiento ético. Claramente, como siempre lo han dicho mucho, como lo decía el mismo Salvador Allende, que el periodista de izquierda tiene el deber de responder hacia el fin revolucionario por sobre su propia ética periodística. Es casi como Qué una... bueno que te, qué bueno que te acuerdes de ese primer encuentro de Salvador Allende con los comunicadores de la Unidad Popular, cuando les dice exactamente eso, ¿no? Y Claro, ese deber, hoy día, si tú se lo preguntas a los periodistas, a la inmensa mayoría, te va a contestar de que tú los estás insultando, ¿no es cierto? Pero les entró por osmosis, les entró sí, absolutamente por osmosis, les entró en las escuelas de periodismo, en las cuales son muy pocos los profesores que piensan como nosotros. Les entró después en las prácticas, donde se encontraron con las salas de prensa ya copadas, con un sesgo brutal en contra de nuestras ideas. sí, Y entonces una vez que los tipos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Tengo dos opciones nomás. O me dedico a comunicación estratégica, a relaciones públicas, y por lo tanto no entro al mundo estricto del periodismo, y a lo mejor ahí salvo mis ideas en comunicación estratégica, en relaciones públicas, claro. pero si entro al mundo del periodismo, estoy perdido nomás. Tengo que o quedarme callado o asimilar las ideas de la izquierda. Exactamente, exactamente. Y bueno, para ir concluyendo, don Gonzalo, una pregunta que nosotros veníamos conversando con Alfonso es respecto a lo siguiente, y tomando justamente lo que estamos hablando del tema periodístico, ya que el talón de Aquiles, según ellos, es la figura del general Pinochet, que siempre atacan eso, como que está la pregunta, ¿y usted qué relación tiene con el general Pinochet y con el gobierno militar? ¿Qué piensa usted respecto a la posición, por ejemplo, del Partido Republicano y don José Antonio Kast, con su vinculación con la figura del general Pinochet? ¿Debiese tomarla? ¿Debiese decir, sí, yo soy pinochetista o yo reivindico la figura del general Pinochet? ¿O no? La verdad es que yo me distancio. ¿Cuál vendría siendo su mirada respecto a esa posición? Hay dos dimensiones en esto, Álvaro. Uno es la declaración de principios del partido, en que no tenía por qué quedar referencia alguna al gobierno militar. Este es un tema en el que tenemos diferencias de opinión con Hermógenes, Claro, y yo aproveché una columna en la BioBio para dar mi punto de vista. Creo que en esto Hermógenes está equivocado. Hermógenes se equivoca una de cada 100.000 veces, y esta fue la ocasión en que se equivocó. ¿Ah? En las otras 999, 99.999, Hermógenes acierta, pero en esta ocasión se equivocó. Se equivocó porque un partido nuevo no debe considerar al nivel de principios una vinculación histórica. Un partido viejo como la UDI, un partido viejo como Renovación, que vivieron históricamente el periodo como tales, sí los debe considerar. Y por eso es una traición que hayan modificado sus declaraciones de principio en este sentido. claro, ¿Por qué? Porque son partidos que colaboraron directamente con el desarrollo de esa institucionalidad y que colaboraron directamente a través de sus militantes con la gestión tanto de gobierno central como de gobiernos municipales. Por lo tanto, ellos tienen obligación de reconocer a nivel de principios su propia historia. En este sentido uso la palabra principios de dos maneras. Una doctrinaria y otra histórica. Voy a decirlo casi con palabras evangélicas. En el principio de la UDI está el gobierno militar y en claro, el principio de renovación está el gobierno militar. Como movimientos ambos nacen en el 83 y como partido nace en el 87 un solo partido, Renovación Nacional, que se rompe al año siguiente y después vuelven a nacer como partidos bajo el régimen militar. Por lo tanto, es lógico que ellos debieran haber considerado, mantenido en su declaración de principios, su vinculación histórica con su propio origen. claro. El Partido Republicano no. El Partido Republicano es un partido recién fundado
y no tiene un vínculo histórico con el gobierno militar. Pero aquí entonces viene una segunda, si eso vale para el partido como tal. Y después me parece que hay una segunda distinción, una distinción generacional, para quienes generacionalmente también el gobierno militar resulta un compromiso, porque trabajamos por él. Yo no trabajé en el gobierno militar, nunca fui funcionario ni de gobierno ni funcionario municipal, toda mi vida la hice en la universidad, claro. pero trabajé por el gobierno militar. Yo, Gonzalo Rojas, estoy comprometido personalmente, y por lo tanto al interior del Partido Republicano yo debo hacer una defensa personal del gobierno militar. Pero distingo la generación tuya en el sentido de que esa generación puede tener diversas opiniones sobre su propia adhesión o no al gobierno militar estando dentro del Partido Republicano. Lo que no sería aceptable es que una persona militar en el Partido Republicano y considerara al gobierno militar una dictadura, porque Claro. eso significaría negar, primero, la realidad histórica y segundo, los fundamentos doctrinarios del gobierno militar. Entonces yo sería mucho más condescendiente con personas de tu generación y por supuesto personas incluso mayores que tú, ¿no es cierto? Diríamos las personas menores de 50, que no tendrían por qué sentirse comprometidas con el gobierno militar, aunque sí respetuosas de él, mientras que sería bastante estricto con las personas de mi generación hacia arriba. Yo cumplo 67 años dentro de unos días más, que participamos defendiendo al gobierno militar y que hemos de asumir sus grandes méritos y también reconocer sus errores y defectos. Interesante, sí, se explica muy bien, porque justamente el Partido Republicano eh, tiene una nueva historia. O sea, es un poco, entiendo el sentido de que es como no necesariamente cargar con toda la mochila, pero sí en el discurso tener una visión no unitaria, no cerrada, pero sí una visión más o menos similar respecto a un entendimiento histórico de lo que es el gobierno militar. Eso como, Y de nuevo volvemos a la VIN, ¿te fijas? ¿Cómo no va a ser una contradicción tremenda, ¿no? Haber trabajado dentro del gobierno militar, claro, ser perfectamente consciente de algunas acciones que estaban siendo realizadas por personas al margen de la decisión presidencial y que violaban los derechos humanos de algunos chilenos. Ser perfectamente consciente de eso. Haber escrito un libro sí, importantísimo llamado Revolución Silenciosa. Habérselo entregado personalmente al presidente Pinochet. Haber formado parte de la fundación de la UDI primera y de la UDI segunda. Me estoy explicando, ¿no es sí, cierto? Y después girar, moverse, posicionarse de tal manera de no tener, pero qué penoso, se sigue teniendo, de no tener supuestamente la carga negativa. Pero ¿qué cree? ¿Que la gente de izquierda lo va a perdonar? claro. ¿Que la gente de izquierda lo va a redimir? ¿Que la gente de izquierda no le va a hacer campaña mostrándolo una y mil veces como funcionario de plan y fotografiado con el presidente Pinochet, entregándole el libro, o esa otra foto famosa que hay con Pablo Longueira, con Andrés Chadwick, con Con don Jaime Jaime Guzmán, Guzmán, claro. mirando embelesados todos al presidente Pinochet? ¿Cree que la izquierda no va a decir, no, ahora Joaquín Lavín es un converso? Claro. ¿Ah? Mira lo que le pasó al pobre Mauricio Rojas, ¿no es cierto? Que duró 36 horas en el ministerio. No, tenemos que respetarlo porque él fue en su época miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios, así que respetémoslo. La izquierda no perdona nada. No, Bueno, Álvaro, espero no haberte lateado mucho a ti y a nuestros auditores. para nada, Gonzalo, fue un tremendo grado poder conversar y bueno, este canal es pequeño, está empezando a crecer y la idea es poder transmitir a la gente, ser el portavoz de nuevas voces, justamente, de una nueva fuerza que venga a lo que usted dice, a reformar esta derecha y podamos con una voz renovada y más valiente y con más convicción enfrentar
este proceso tan complejo que está viviendo nuestro país. Así que le agradezco a Gonzalo por su participación, por el tiempo que se tomó de poder explicar aquí varias cosas, de poder responder. Así que nada, contento y espero que podamos participar en otro programa en República Portaliana. Yo te agradezco mucho a ti, a mi querido amigo Alfonso, que hoy día no ha podido estar con nosotros, pero que sé que es participante habitual de tu programa. Te lo agradezco y al mismo tiempo eh, te dejo en claro que estoy tratando de pagar una deuda, como se me olvida a veces decirlo, pero otras veces no se me olvida, y esta vez no se me olvidó. Es la deuda que tantos chilenos tenemos con Jaime Guzmán. Hay que pensar que él en estos momentos tendría 74 años de edad, los habría Claro, cumplido el 28 de julio pasado, o sea, el año que viene se cumplen los 30 años del asesinato de Jaime y habría el año que viene cumplido 75. claro. Y entonces quienes pudimos conocerlo más de cerca, menos de cerca, ser formados por él, tenemos que hacer el pago de una deuda. Nosotros le debemos a Jaime Guzmán tantísimas cosas, ¿no? Y yo creo que José Antonio, aunque no lo diga explícitamente, que fue una de las últimas personas formadas por Jaime Guzmán, José Antonio Kast, también está en esa lógica, ¿no? De pagar la deuda que todo Chile tiene con Jaime Guzmán, y que con pequeños granitos de arena, tú con tu programa, yo con lo que pueda decir por aquí, por allá, con los ciclos de formación, aprovecho de difundir en tu programa que Foro Republicano, el centro de formación de la gran familia republicana, dispone de planes de formación por Zoom todos los días lunes. Entonces vuelvo a reiterar, porque a lo mejor se cortó en ese minuto, Sí, que tú puedes dar mi correo, tú tienes mi correo. sí, Ha sido muy fructífero, ¿eh? En otros programas en los que he estado, tanto en la conversación con José Antonio, como en una conversación con Iván Bustamante en Los Lagos, o las conversaciones que he tenido con Chilenos de Corazón y el Centro Valparaíso de Debate en la Quinta Región, como la que tuve con Cultura Huachaca, con Cripto. Siempre claro. escribe gente que se va incorporando a estos planes de formación que tienen lugar los lunes entre 7:15 y 8:15 de la noche, o los jueves entre 7:15 y 8:15 de la noche. Entonces puedes dar mi correo, lo puedes poner en pantalla cuando tú quieras, de tal manera que la gente tenga toda la confianza, gente, diríamos, sub 35. ¿Eh? Claro. Interesa fundamentalmente que los menores de 35 adquieran mejor formación para esta gran tarea de amor a Chile, de defensa de nuestras convicciones. Álvaro, te doy a ti y a todos nuestros auditores un abrazo muy grande por la oportunidad. Muchísimas gracias. Ya pues, don Gonzalo, muchas gracias a usted por estar aquí presente y espero que esta sea la primera de muchas veces que estemos en una conversación tan amena y tan buena como la que tuvimos. Así que muchas gracias a usted y gracias a la gente que me está viendo y nos estamos viendo en otra ocasión en República Portaliana. Nos vemos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Un abrazo, Álvaro, un abrazo para todos.